Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que ya nos están haciendo el favor de conectarse a este webinar gratuito del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral. El día de hoy agradecemos muchísimo que nos acompañen ponencia de la licenciada Alejandra Luna Torres. Estamos permitiendo todavía el acceso a más personas, pero creo que ya estamos una cantidad importante para no hacerlos esperar por respeto a su tiempo. Vamos a comenzar el día de hoy. Les doy la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el licenciado Coutek Vargas Genis, que por cuestiones de trabajo en otras actividades académicas no puede acompañarnos. Sin embargo, agradecemos a todos ustedes por haberse integrado, a toda la gente que ya conoce nuestras actividades y que no es la primera vez que nos acompaña. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, y a la gente nueva, pues bienvenidos a esta comunidad INCRI. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que esta actividad sea de sumo interés para todos ustedes y que por supuesto sea la primera de tantas experiencias que tengan junto a nosotros. El día de hoy les voy a presentar a nuestra ponente, a la licenciada Alejandra Luna Torres. Ella es docente con 13 años de experiencia. Entre sus actividades más importantes podemos destacar que ella es diplomada en evaluación neuropsicológica y diplomada en neurorehabilitación y neuromotricidad pediátrica. Ella cuenta con la certificación BNB y es directora general del Centro Integral Desarrollo en Neurociencia CIDEN aquí en Puebla, y es miembro del Comité Editorial y Ética del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC. Ella, en conjunto, INCRI y CIDEN, ha realizado de la mano diferentes actividades de intervención en pequeños, también actividades académicas, y por supuesto que para nosotros es un orgullo tener una compañera tan importante como a la maestra Ale Luna, que bueno, pues en esta ocasión ella nos estará dando este webinar gratuito. A la gente que está preguntando acerca de si vamos a tener constancia, por ser un evento gratuito no genera una constancia. Sin embargo, si ustedes la necesitaran, bueno, les pedimos que nos dejen sus datos en el grupo de WhatsApp en donde se estuvieron concentrando. Esta tiene un costo extra solo de recuperación, así que les pedimos que pidan más información en el grupo de WhatsApp para que puedan tener su constancia si es que la requieren. Esta conferencia está siendo grabada, así que alguien posteriormente la quiere compartir o quiere volver, bueno, pues vamos a tener la conferencia en su totalidad para que la puedan volver. Ale, a nombre del licenciado Coutek Vargas, te damos la más cordial bienvenida, y bueno, pues te dejamos con tu grupo y haciéndoles la mención de que la dinámica consta de que la licenciada Ale Luna nos va a dar su ponencia, y al final van a tener unos minutos para hacer algunas preguntas, hacer comentarios, y con eso finalizaremos nuestra actividad. Y que Ale, buenas tardes y bienvenida. Hola Mari, gracias, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y pues bienvenidos. Esperemos que esta actividad, este webinar, pues sea de gran utilidad para todos, sobre todo para la parte profesional. La mayoría de aquí pues son profesionales y que justamente nos dedicamos a poner en acción la psicomotricidad, ya que pues bueno, como todos sabemos, la psicomotricidad es nuestro pan de cada día. Trabajamos casi todos los profesionales que estamos aquí, pues ocupamos la psicomotricidad para trabajar con nuestros alumnos, pacientes, etcétera. Pero la mayoría son psicólogos, fisioterapeutas, lo que estoy viendo, docentes. Entonces, pues bueno, la psicomotricidad justamente engloba a todas estas áreas de la labor profesional. Y pues bueno, les voy a presentar ya la pantalla para que podamos ir siguiendo la conferencia. A ver, permítanme. No sé si ya se ve, creo que sí. Ahí está. ¿Alguien me pudiera comentar si ya la pueden ver ustedes? Sí, ya, gracias. Ya se ve, gracias. Excelente.
Perfecto, pues bueno, hoy el webinar de lo que vamos a hablar es de la psicomotricidad, cómo estimular la actividad psicomotriz a través de las neurociencias. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber, o recordar, mejor dicho, y ya se trabó esto, ya no quiere avanzar, ahí está. Ok, lo primero que tenemos que recordar es qué es la psicomotricidad. Comúnmente por ahí siempre la andamos escuchando, que la psicomotricidad es poner en acción la mente y el cuerpo, y pues bueno, es como una definición muy concreta de lo que es la psicomotricidad. En realidad, pues la psicomotricidad engloba principalmente estas tres esferas, que son el área cognitiva, el área motora y el área socioafectiva. Entonces, el niño debe de tener estas tres características o estas tres acciones para poder dar una respuesta motora o una respuesta psicomotriz. Pero bueno, ahora en el marco de las neurociencias vamos a definir exactamente qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso, el cual lleva un orden preestablecido. Aquí vamos a hacer como una pausa porque justamente al decir que es una manifestación externa, estamos hablando de movimiento. Entonces, es la manifestación externa de que todo el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, está funcionando adecuadamente. ¿Y cómo se da esa maduración del sistema nervioso central y del cerebro? Bueno, pues se da con un orden preestablecido. Este orden preestablecido lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, este orden preestablecido depende principalmente de tres cosas. La primera es la dotación genética. La dotación genética, pues claramente viene de los genes, ¿no? Un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, tiene una carga psicomotriz diferente a un niño con un desarrollo normal, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver lo que es la dotación genética, el nivel de maduración, el nivel de cómo están madurando estas estructuras cerebrales de las que vamos a hablar posteriormente. Y esto es muy, muy importantísimo y esencial, y esto es que nosotros como profesionales tenemos que brindar, que es la oportunidad del aprendizaje que facilita el entorno. El entorno, entiéndase, como familia, como escuela, como sociedad, le tenemos que facilitar al niño esta experiencia para el aprendizaje psicomotor. Estas actividades o estas experiencias deben de estar empapadas de dos cosas muy importantes. Una es la experiencia motivadora. Una experiencia puede ser positiva o negativa que le estemos presentando el entorno, por ejemplo, el echarle la porra para que ándale, vamos, tú puedes, esa es una experiencia motivadora, y se reúne con la emoción. La emoción viene del interior del niño o del pequeño o de la persona, porque pues realmente la psicomotricidad se da en todos los seres humanos. Entonces se reúne con la emoción, ya también sea positiva o negativa. Si yo estoy de buenas, la voy a hacer mucho mejor la respuesta motora que si estoy enojada, ¿no? A lo mejor la puedo hacer más fuerte o más violenta si estoy enojada. Entonces aquí se combina la experiencia motivadora del exterior con la parte de la emoción, que es del interior, que nos da como resultado una respuesta o un acto motor. Bueno, una respuesta que es un acto motor. Llámese acto motor a toda la respuesta, ya sea de movimiento, ya sea de la parte cognitiva, lenguaje, comportamental y conducta social, porque tenemos que entender que todo lo que nosotros somos como humanos, como personas, es psicomotricidad. Leer es psicomotricidad, comer es psicomotricidad, poner atención ahorita a lo que ustedes están haciendo conmigo es psicomotricidad, porque pues obviamente están controlando la mirada, están inhibiendo otros estímulos del entorno, y todo esto van conformando la parte psicomotriz para una respuesta psicomotriz. La conducta social pues es también una parte psicomotriz. Cómo yo me muevo para adaptarme hacia los demás, ¿no? ¿Qué actividades o qué conductas motoras tengo que inhibir para adaptarme a los demás? Todo esto es psicomotricidad. Espero que haya quedado claro, porque pues es una definición amplia, pero al final todo esto es lo que engloba la psicomotricidad. Es como el resumen de la sinergia del cuerpo-mente. Bueno, pues aquí está como desglosado. El cuerpo sí es el movimiento, la parte motora, pero detrás de esta viene todo esto que es la maduración del sistema nervioso con un orden preestablecido. Y aquí vamos al orden preestablecido.
Este es el orden preestablecido, la maduración cerebral. ¿Cómo se va a dar esta maduración cerebral? Bueno, esta maduración la traemos ya cargada como especie. Filogenéticamente, nosotros tenemos que estar haciendo este desarrollo de forma natural porque así nos lo requiere nuestra especie, la especie humana. Si hablamos de animales, por ejemplo, el caballo cuando nace, el potrillo, pues empieza a caminar. Él ya nace caminando, aunque sea como piernitas aguaditas o temblorosas, pero él ya nace caminando y esa es su filogenética. O sea, filogenéticamente el caballo ya tiene la habilidad para nacer caminando. Entonces nosotros, como especie humana, también tenemos nuestro orden preestablecido. Y aquí se lo voy a explicar un poquito a detalle. Principalmente, lo primero que va a madurar es la estructura de médula espinal. La médula espinal, vamos a ver que esta madura cuando el niño nos dé como reflejo de esa maduración el control de cuello. Cuando el pequeño tenga este control de cuello que se tiene que dar específicamente del 1 a los 3 meses, este control de cuello nos va a permitir identificar que la parte del control del tono muscular cefálico, bueno, del tono cefálico y del movimiento reflejo, están activos ya en nuestro pequeño. Él ya es capaz de realizar movimientos reflejos, por eso es que los niños mueven las manos y los pies, porque esto es un movimiento reflejo. Realmente estos movimientos que los bebés hacen en esta etapa, hasta el control del cuello, son movimientos meramente reflejos, no tienen una intencionalidad como tal. De ahí viene la maduración de lo que es la estructura del tallo cerebral. Esta maduración se da de los 3 a los 6 meses y ¿cómo se refleja? Pues se refleja cuando el pequeño tiene o puede sentarse solo, el control de tronco. Aquí ya va a manifestarse su motricidad de dos maneras, de movimientos reflejos, que son esos movimientos que no tienen ninguna funcionalidad, y ya va a tener movimientos voluntarios, porque nuestro pequeño, al ya poderse sentar, va a poder también manipular objetos. Entonces, si tú le pones una sonaja al pequeño, él va a tener la facilidad de agarrarla con una mano, incluso pasarla a la otra, agarrarla con las dos manos, y estos ya van a ser movimientos voluntarios. ¿Sale? De aquí vamos a ver la siguiente estructura que va a madurar, es el mesencéfalo. El mesencéfalo, cuando ya está listo para funcionar, nos va a dar como reflejo el control para la cuadrupedia. Nuestro pequeño ya está listo para el gateo y esto se da de los 7 a los 9 meses. En esta etapa, principalmente de nacimiento, el pequeño debe de estar realizando esta cuadrupedia. Es importantísimo justamente para el desarrollo psicomotor que nuestro pequeño realice gateo. ¿Por qué? Pues bueno, en el gateo va a madurar esta área que es donde se encuentra precisamente el tálamo. El tálamo es una estructura que, entre muchas funciones que realiza, es la parte de la integración de la información sensorial. Entonces, aquí con la cuadrupedia o el gateo, el niño va a desarrollar funciones de percepción espacial, funciones de sensibilidad táctil, de ubicación y de coordinación visomotriz, seguimiento visomotor, incluso hasta la parte emocional, en la persistencia, en la empatía. Hay muchas otras actividades que se van desarrollando porque el niño, al desplazarse para conseguir el objeto que quiere o llegar hacia donde él se propone, pues le va a permitir ir estableciendo cierto orden en la consecución de un objetivo. Incluso para desarrollar el patrón cruzado, este es el momento ideal. Es cuando el niño aprende en el gateo, pues usamos la mano derecha con el pie izquierdo para ir haciendo la tracción para el avance. Entonces, está aquí donde se desarrolla este patrón cruzado importantísimo para la coordinación, para el equilibrio, para la marcha. Si nuestro pequeño no hace cuadrupedia, pues bueno, vamos a ver aquí limitado estas habilidades y claramente la inmadurez de esta estructura cerebral, que más adelante vamos a ver que esta estructura hace muchas cosas justamente para una respuesta psicomotora. Y finalmente, en la parte de la maduración cerebral, se va a dar el control para la marcha. Nuestro pequeño a los 12 meses, 30 días como máximo, debe estar logrando la marcha independiente. Es decir, él ya tiene que estar caminando sin ayuda, sin apoyo, sin objetos y sin
la mano de mamá o papá. Este ejercicio o esta actividad que el pequeño va a realizar le va a ayudar para hacer una maduración de estructuras de la corteza cerebral, y esto nos va a decir que nuestro cerebro y nuestro niño está listo para poder realizar aprendizajes cada vez más complejos. Entonces, si él ya pudo mantenerse en equilibrio en bipedestación, o sea, en dos pies, entonces él ya va a ser capaz de saltar, de correr, de girar, de bailar, de hacer otras actividades psicomotrices. Pero primero debe de llevar este proceso de desarrollo exactamente puntual, como lo mencionábamos aquí. Ahora, ¿cómo se va a dar el desarrollo de esta psicomotricidad para llegar al aprendizaje más complejo? Pues bueno, primero tenemos que realizar actividades motoras, como recordábamos que les decía, que la motricidad tiene que permitir este reconocimiento del medio. Entonces el bebé se empieza a mover manos y pies, incluso la cabeza, el cuello y todo esto, tiene que aprender a ir moviendo específicamente las partes de su cuerpo para poder conocer el entorno, ¿sale? Entonces, incluso a mover los ojos para observar, a oler para saber quién es su mamá, a probar para saber si le gusta la leche fría o caliente, etcétera. Entonces, todo este movimiento le va a permitir ir adquiriendo como ese control de su cuerpo. De ahí viene la siguiente fase, que es la cognitiva. La cognitiva, a pesar de que no haya lenguaje, el niño va a ir aprendiendo. Como les decía, al momento de moverse, él va a ir interactuando con estos objetos y le va a ir generando algo que se llama imágenes objetales. ¿Qué son las imágenes objetales? El hecho de que, por ejemplo, yo ahorita les diga, vamos a pensar en un mango. Obviamente la mayoría va a pensar en una fruta, que es así amarillita, algunos a lo mejor incluso van a pensar en el petacón y lo van a ver más redondito y rojito, y otros incluso van a imaginarse un muchacho que está bien mango, ¿no? Entonces, esa es la imagen objetal, lo que nuestro cerebro trae a la mente cuando nos mencionan la palabra. Entonces, el pequeño va a ir generando estas imágenes objetales para que cuando, por ejemplo, quieres la pelota, aunque el niño todavía no tenga el lenguaje, él va a ser capaz de entender cuál es la pelota, ¿no? O quieres leche, él va a saber cuál es la leche, etcétera, porque ya está haciendo esta parte cognitiva. De ahí va a desarrollar el lenguaje. El lenguaje ahora sí le va a permitir la descripción de estos objetos, la descripción de algunos momentos y claramente satisfacer sus necesidades y sus intereses, ¿no? Quiero leche, tengo frío, etcétera, etcétera. Entonces, así, paulatinamente se va a ir dando. Y claramente con lo que es el movimiento, el reconocimiento de objetos, el poder describir objetos, momentos, y satisfacer necesidades e intereses, entonces ahora sí con esto va a ir conociendo exactamente todo su cuerpo, sus capacidades, sus limitaciones, y con esto vamos a permitirle una parte comportamental. ¿Por qué? Porque al momento de que él puede conocer su cuerpo, también va a ser capaz de controlarlo. Entonces, yo le digo, Pedrito, quédate aquí sentado, Pedrito va a tener la capacidad de tener un comportamiento para lo social. Mi mamá me dijo que me quedara aquí sentado, porque aparte ya entiende el lenguaje, y aquí me voy a quedar sentado porque me dijo así mi mamá. Entonces ya vamos a ir desarrollando el comportamiento. Si alguna de estas, por ejemplo, la motora no está bien desarrollada, es muy difícil que le podamos pedir una actividad cognitiva al pequeño. Si la parte cognitiva no está bien desarrollada, pues es muy difícil que le podamos estar pidiendo alguna actividad de lenguaje, porque el lenguaje no solamente es pronunciación, sino también es cognición, porque necesitamos como la comprensión del lenguaje para poder dar una respuesta, ya sea igual en lenguaje o igual en comportamiento o igual en aprendizaje. Entonces, si estos tres no se van dando adecuadamente, pues difícilmente vamos a llegar también a la comportamental, porque si Pedrito no me entiende lo que le estoy diciendo, ¿cómo le voy a pedir que se quede sentado? ¿Cómo le voy a pedir que esté viendo al pizarrón 10 minutos en lo que yo le explico cómo se suma o cómo se resta o cómo son las letras o los colores, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ir dándose así paulatinamente para que el niño pues pueda tener como un correcto desarrollo.
Ahora, ¿de qué va a depender que el niño tenga un adecuado desarrollo psicomotor? Pues bueno, principalmente tenemos estos factores, los factores de la evolución que puede tener el ser humano y pues los principales son estos tres, que son los prenatales, perinatales y postnatales. En los prenatales, pues dependen totalmente de la mamá desde el momento de la concepción. Cuando los papás tienen la concepción, a partir de los 16 a los 18 días se va a ir formando la estructura del tubo neural, que es la primera que da paso a lo que es la médula espinal y con esto pues todo lo que es el proceso del sistema nervioso. Si la mami, el papi no tienen una adecuada salud o estos cuidados en su propio cuerpo, claramente cuando se fecunda el óvulo y el espermatozoide, pues la genética lo va a ir identificando, que pues obviamente no son personas sanas y lo van a ir como reproduciendo también en el bebé, ¿no? En el feto. De ahí vamos a necesitar el uso de medicación, que es principalmente el ácido fólico, que va a favorecer la perfecta estructuración de este tubo neural y de otras áreas y otros órganos del bebé o del feto. Es que feto no me gusta mucho cómo se escucha, pero bueno, así se llama. Entonces ya cuando estemos como está bien formadito todo este tubo neural y todo va empezando como el desarrollo del bebé, pues también se necesita una adecuada alimentación de la mamá, que coma bien, que coma sano, verduras, frutas, que evite estos que está el nombre de arriba, que son disruptores endocrinos. Estos disruptores pues son todos estos agentes externos que van a contaminar la alimentación. En este caso estamos hablando de plásticos, de metales, de colorantes artificiales, de saborizantes artificiales y de todo aquello que no sea natural. Entonces, esos disruptores pues van a atravesar siempre la bolsita del bebé y pueden estar causando una neurotoxicidad. De ahí pues vamos a tener también lo que es la amenaza de aborto y el parto prematuro. Estos pues van a ser unos antecedentes muy importantes, porque si el bebé o la madre tuvo amenaza de aborto o parto prematuro, quiere decir que el cuerpo por alguna razón lo estaba queriendo eliminar. Entonces, si esto está pasando, entonces nuestro pequeño pues puede aquí sufrir algo como detener el desarrollo adecuado, ya no estar pasando los nutrientes suficientes a través del saco gestacional y pues bueno, está causando como estas afectaciones. Y pues la preeclampsia, esto también está como muy de moda. Actualmente pues las mamis que no cuidan como su alimentación o que de repente no van constantemente a revisión médica, pues tienen esto de la preeclampsia, que es la presión alta durante el embarazo o a las últimas semanas de la gestación, y que pues esto también la puede llevar a un parto prematuro o incluso a la muerte del bebé, porque pues bueno, también deja de pasar los nutrientes suficientes al pequeño e incluso puede llegar a tener muerte neuronal o definitivamente muerte del bebé. En los factores perinatales estamos hablando de, aquí dice el tiempo y coloración. Aquí pues en el tiempo debería de ser primordial que los partos duren de 30, 45 a 1 hora cuando mucho, porque pues bueno, si no el niño pues estaría teniendo sufrimiento fetal y otras complicaciones. Ahora pues sabemos que en México, en el sector salud público, pues difícilmente esto pasa, ¿no? O sea, el niño pues se tarda de 10 a 12 horas en nacer y que pues señora todavía no dilata y ahí se queda a veces hasta otro día, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante porque pues bueno, sabemos que si tiene sufrimiento fetal, pues también podemos estar hablando de una hipoxia neonatal y eso pues puede estar generando una dificultad en el cerebro. Ahorita les voy a decir sobre eso. La coloración, aquí también nos habla de que si el niño nace moradito, ya tuvo hipoxia neonatal. Esto quiere decir que no respiró o que la oxigenación no fue la suficiente durante el proceso de parto. Entonces, el oxígeno que no recibió todos sus órganos
incluyendo el cerebro, van a causar una malformación o que no maduren adecuadamente o que no estén funcionando adecuadamente. Entonces, si algún órgano se ve afectado, pues bueno, algunos tienen como solución, pero en el cerebro no es lo mismo. Podemos estar hablando de un niño con una parálisis cerebral infantil o alguna otra dificultad, porque pues es muy importante que el cerebro reciba oxigenación a los poquitos segundos de haber nacido. El otro tono o la otra coloración que es como un factor de riesgo es la coloración amarillita. Esto que dicen, es que nació amarillito, pero poniéndole al sol se le quita. Bueno, esto se llama ictericia. La ictericia es una alza en la bilirrubina. La bilirrubina es una hormona que segrega el hígado y que es neurotóxico para el bebé. Entonces también esto estaría dañando un poquito o muchito las neuronas del cerebro y su correcta maduración o funcionamiento. Entonces también es un factor de riesgo. Y en la parte de los antecedentes postnatales, pues también estaríamos hablando ya de que el bebé ya nació, ya está en casa, ya está todo bien. Ahora tenemos que cuidar que las fiebres que le den no lleguen la temperatura muy alta, arriba de 39,5, porque las neuronas no toleran tanta temperatura y pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, pues la fiebre alta no controlada nos puede estar generando alguna complicación también para nuestro pequeño. Los golpes en la cabeza, frontales o posteriores, o sea, en la cabeza, en la frente o en la nuca, como así le llaman, pueden estar también afectando el buen funcionamiento del cerebro. Y la mala alimentación, pues sabemos que los bebés de recién nacidos necesitan lo que es la alimentación de la leche materna. Si por alguna razón no se puede, pues ocupan regularmente fórmula, ¿no? Entonces los niños que que toman fórmula pueden tener como un factor de riesgo, un indicador de que a lo mejor algo no se va a desarrollar adecuadamente, desde lo que sería su estomaguito hasta, bueno, funciones cerebrales. Ahora, lo que tenemos que conocer referente a la psicomotricidad, y que pues, eso es lo que nos trae el día de hoy, es basada en las neurociencias. ¿Y cómo basamos la psicomotricidad en las neurociencias? Pues muy fácil. Necesitamos conocer qué estructuras cerebrales se implican en el movimiento, pues para dar una respuesta psicomotriz. Recordando que una respuesta psicomotriz engloba muchísimas cosas, entre ellas la maduración del sistema nervioso central. El sistema nervioso central incluye el cerebro y las estructuras que se implican para el movimiento en el cerebro son estas 6 principalmente. Son estructuras sensoriales, o mejor conocidas como pares craneales o nervios craneales, núcleos basales, el cerebelo, los lóbulos de asociación o el lóbulo parietal, temporal y occipital, la corteza motora que está dentro del lóbulo frontal y el córtex prefrontal que también está dentro del lóbulo frontal. ¿Sale? Estas 6 estructuras principalmente nos van a estar ayudando o permitiendo, mejor dicho, permitiendo una respuesta psicomotriz adecuada. Pues vamos a empezar explicando a breve lo que son las estructuras sensoriales. Como ya les decía, las estructuras sensoriales son estas 3 principalmente, que son los pares craneales. Los pares craneales, pues su nombre nos lo indica, son pares de nervios que se encuentran en el cráneo, como vemos en la imagen, son pares porque hay unos en el hemisferio derecho y el complemento en el hemisferio izquierdo. Entonces aquí la lista empieza con el nervio olfatorio, pues eso es muy fácil, porque el nervio olfatorio pues se hace cargo del reconocimiento de estímulos olfatorios. El nervio óptico, pues bueno, también es muy sencillo de explicar, se hace cargo de las funciones de la vista, lo que es colores, tamaños, texturas, distancias, formas, etcétera. Aquí el lóculo motor, es la función de la pupila. Sabemos que la pupila funciona con el estímulo de la luz, entre más luz, más se cierra, entre menos luz, más se abre, ¿no? Entonces esta nos va a regular la intensidad de la luz que va a entrar al ojo. Y pues también este nervio nos va a ayudar en la función del párpado. Por eso es que cuando hay mucha luz y nos molesta,
lo cerramos. Entonces, el nervio oculomotor va a hacer estas dos funciones, la pupila y el párpado. El nervio troclear también está dentro del ojo y principalmente nos va a hacer el movimiento de la bolita del ojo, o sea, del globo ocular, hacia adentro, hacia la parte, como si quisiéramos ver la nariz o quisiéramos hacer visco. Ese es el movimiento que nos permite el nervio troclear. El trigémino nos va a permitir la sensibilidad y movimiento de la mandíbula. El abducens, bueno, ahí no está bien escrito, es abducens, sin la N. El nervio abducens, ese también se encuentra en el ojo. Y se va a hacer cargo de los movimientos hacia afuera, como si quisiéramos ver hacia el lado contrario de la nariz, o sea, hacia afuera literal. Ese es el movimiento que nos permite el abducens. Entonces, el troclear y el abducens están muy de la mano, muy relacionados, porque estos en conjunto nos permiten un buen funcionamiento del movimiento del ojo para lo que es el seguimiento visomotor, la atención, y ya los procesos más complejos que sería la lectura. El nervio facial, por ejemplo, nos ayuda a realizar todos los movimientos de la cara, gestos, enojado, feliz, triste y todo eso. El vestíbulo coclear tiene doble función, uno es el equilibrio y otro es la audición. Estos están íntimamente relacionados y por eso es que cuando hay personas que tienen dificultades en la audición, pierden el equilibrio al desplazarse, ¿no? Porque están como relacionados y el mismo nervio se hace cargo de las dos funciones. El siguiente nervio es el glosofaringio. El nervio glosofaringio, pues principalmente nos ayuda a lo que es la deglución, como el funcionamiento de la salivación. Y bueno, pues ya, esa parte, ¿no? El vago, pues el nervio vago, pues todo el funcionamiento de la laringe para que es la deglución y las funciones gastrointestinales, bueno, gástricas, mejor dicho. El accesorio, nos ayuda al movimiento de hombros y cuello para hacer como el movimiento laterales y arriba, abajo del cuello y los hombros. El hipogloso, principalmente se hace cargo del movimiento y el tono de la lengua. Entonces, pues, también nos ayuda para los procesos de lenguaje. Si el pequeño tiene una inmadurez en el nervio hipogloso, por ejemplo, no va a poder estar pronunciando a lo mejor algunos fonemas, como la R, que es un fonema difícil, porque pues el nervio hipogloso pues me va a encontrar como un poco hipotónico. Bueno, ya que tenemos como toda esta percepción de los estímulos sensoriales que hacen los pares craneales, esta información va a llegar a lo que es el tálamo. El tálamo, su principal función o de sus funciones más importantes que realiza es la integración de la información sensorial. Y pues ya el tálamo, ya que integró como la información que le está llegando, ahora sí la manda a la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial, ahorita la vamos a ver más adelante, se llama así corteza somatosensorial o lóbulos parietales. Otra de las estructuras que se implican en lo que es el movimiento son los núcleos basales. Los núcleos basales pues están conformados por varios núcleos, entre ellos están el núcleo caudado, el núcleo del putamen, el cuerpo estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todos estos núcleos basales tienen dos funciones muy importantes. Primero, pues es el del control de los movimientos voluntarios. ¿Por qué control de los movimientos voluntarios? Pues bueno, porque tienen dos vías muy importantes. Una es la vía motora y la otra es la vía no motora. La vía motora, pues entre sus funciones, o su función más importante, es la de activar la acción. O sea, nos va a ayudar a iniciar el movimiento voluntario. Y la parte de la vía no motora, nos va a ayudar a inhibir el movimiento voluntario. Entonces es bien importante que los núcleos basales estén funcionando adecuadamente, porque entonces esto le va a permitir al niño, pues obviamente, iniciar adecuadamente el movimiento cuando se necesite e inhibirlo cuando lo tenga que dejar de hacer. En conjunto con el cerebelo y el tálamo motor y la corteza frontal, garantizan la organización y ejecución de los patrones normales de movimiento. O sea, los patrones normales de movimiento son movimientos voluntarios que tenemos como sistematizados, o sea, el saltar, el correr, el caminar, son
movimientos de patrones de movimiento, perdón, ¿sale? Entonces, aquí pues esta estructura es importantísima que esté funcionando y que esté madura adecuadamente, pues para que entonces se vaya dando. Es importante mencionarles que tanto los pares craneales como los núcleos basales se encuentran en áreas precorticales o subcorticales, es decir, abajo de la corteza. Su maduración se va a dar en la etapa que les mencionaba al principio del nivel de la maduración preestablecida. Por eso es que es importante que esta maduración se vaya reflejando al tiempo que les comentaba, el gateo y la marcha, porque pues aquí es donde nos va a decir si el pequeño tiene maduras estas estructuras, que son los pares craneales, el tálamo y los núcleos basales. El cerebelo. Esta estructura también es muy importante para la parte de la ejecución motora, porque pues el cerebelo ya se va a hacer cargo de regular el ritmo, la fuerza y la precisión de los movimientos. Si los núcleos basales se hacían cargo de los movimientos voluntarios, el cerebelo se va a hacer cargo de especializar, de hacerlos suaves, de hacerlos rítmicos, de hacerlos así como si fueran así como, bueno, rítmico, ¿no? Así que no se note que hay como una duda o una dificultad para realizarlo, ¿no? Como se ve el muñequito, él está caminando libremente, con su braceo, con su marcha, con su metría en la zancada, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo importante de saber del cerebelo es que tiene proyecciones hacia los núcleos vestibulares, recordando que los núcleos vestibulares se encuentran en los pares craneales, en el vestíbulo coclear y se hace cargo del equilibrio. Entonces, estas proyecciones que tiene hacia los núcleos vestibulares van a hacer que el equilibrio, es que abro la vecina, el equilibrio esté presente cuando tenemos la marcha. Entonces, cuando nosotros estamos desplazándonos en la caminata, el cerebelo va a permitir el movimiento de los ojos, el movimiento de brazos y todos estos de todas estas articulaciones para que se esté dando una marcha y con un equilibrio. O sea, que el movimiento que estamos realizando lo podamos realizar con este equilibrio. También va a permitir el ajuste del tono muscular, o sea, vamos a tener como una postura correcta para cuando estamos caminando y una postura correcta cuando estamos sentados, y eso nos lo va a permitir también el cerebelo. Los movimientos poliarticulares o los movimientos complejos, o sea, aquí como estamos viendo el muñequito, está haciendo movimientos poliarticulares porque estamos viendo muchas articulaciones de forma rítmica para que le permitan un movimiento sincrónico. También interviene, aquí como dice en la programación, planificación y aprendizaje de movimientos complejos. Nos va a permitir planear, programar y ejecutar y aprender los movimientos complejos. Controla la ejecución del movimiento, la secuenciación, la coordinación fina, nos va a favorecer lo que es la escritura, por ejemplo, y la metría de los movimientos, como les decía, por ejemplo, para tener una zancada constante, un braceo constante para el equilibrio, pues bueno, todo este chequeo lo va a hacer siempre el cerebelo, y pues va a revisar también, va a comparar el plan motor con la calidad del movimiento. Si no le gusta al cerebelo cómo se ejecuta el movimiento, él va a ser capaz como de volverlo a reprogramar. Y aquí entonces ahora sí llegamos a las estructuras de la corteza cerebral. En este caso se llaman lóbulos de asociación, o también es conocido como el circuito TPO o circuito temporoparieto-occipital, porque aquí los tenemos subrayados con rojito. Son estos tres, el amarillo, el verde y el rosa. Estos tres lóbulos tienen funciones específicas y en conjunto nos van a estar favoreciendo muchísimas funciones. El primero, pues, es el lóbulo parietal. Recordemos que era la corteza somatosensorial, ¿se acuerdan? Entonces, la principal función del lóbulo parietal es el integrar todas la información sensorial.
Entonces, el lóbulo parietal se va a dividir en tres áreas. El área sensitiva primaria, que es la que tiene conexión directa con el tálamo. ¿Se acuerdan que el tálamo es el que va a procesar como toda la información de los pares craneales? Entonces, el tálamo le va a dar la información a la corteza parietal o al lóbulo parietal a través del área sensitiva primaria. De ahí, pues, el área sensitiva secundaria se va a encargar, pues, de administrar, por así decirlo, toda la información táctil, la observación, la información de la posición del cuerpo, incluso hasta del dolor con los nociceptores. También va a ser capaz esta estructura de ayudarnos a percibir dónde se encuentran las partes del cuerpo sin que las estemos viendo. Digo, ahorita están viendo, por ejemplo, la pantalla y podemos saber que nuestro pie a lo mejor está arriba de la silla, a lo mejor no tiene zapato, etcétera, ¿no? Entonces podemos estar percibiendo esto aunque no lo estemos viendo. Y el área de asociación sensitiva, pues esta nos va a ayudar a recibir y a integrar todas las habilidades sensoriales y las va a comparar con otros aprendizajes para ir estructurando aprendizajes más complejos. Y esta estructura, que es el área de asociación sensitiva, nos va a permitir algo que se llama las esterognosis. ¿Qué son las esterognosis? Pues es el reconocimiento de objetos a través de las manos. Cuando nosotros no estamos viendo, por ejemplo, las mujeres que metemos la mano a la bolsa para buscar las llaves, tenemos como esa habilidad de ir sintiendo lo que está dentro de la bolsa hasta que encontramos las llaves. Bueno, estas son las esterognosis. Este es el labial. Ah, no, este es el lapicero. Ah, no, este es un chocolate. Ah, no, estas sí son las llaves, ¿no? Entonces, esta es las esterognosis, el reconocimiento de los objetos a través de las manos sin que los estemos viendo. Entonces, esto es lo que realiza lo que es el lóbulo parietal. El lóbulo occipital principalmente se hace del procesamiento de la información visual. Entonces, lo que es la corteza se divide en dos, en la corteza visual primaria y en la corteza de asociación visual. En la corteza de visual primaria es justo donde, como nos han comentado siempre, que se percibe la imagen de cabeza. Bueno, aquí la parte de la corteza visual primaria se va a hacer cargo de procesar esta información para volver a adecuar la imagen a su posición correcta, ¿no? Y en la corteza de asociación visual, pues obviamente va a integrar toda esta información y va a ser capaz de generar recuerdos visuales y aprendizajes, ¿no? Y compararlos con otros aprendizajes previos. Por otra parte, el lóbulo temporal, pues su principal función es la información audioverbal. ¿Pero por qué o cómo? Pues bueno, como podemos estar viendo aquí, es el lóbulo del segundo más grande. El primero más grande es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal es el que le sigue. Este nos va a permitir, junto con el lóbulo occipital, y aquí ya empezamos a hacer como esta asociación, nos va a permitir el reconocimiento de las caras. También nos va a permitir el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué nos va a permitir el desarrollo del lenguaje? Porque en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal izquierdo se va a encontrar un área que se llama área de Wernicke. Esta área de Wernicke es principalmente la encargada de la comprensión del lenguaje. Esta área nos hace la comprensión, la programación semántica, lo que sería como toda esa estructura para poder dar un lenguaje hablado. Entonces, este lóbulo temporal pues nos va a permitir el desarrollo del lenguaje, y con el lóbulo occipital nos va a permitir el lenguaje escrito o la comprensión del lenguaje escrito, y con el área auditiva del mismo lóbulo temporal nos va a permitir el lenguaje hablado, la comprensión del lenguaje hablado. ¿Sale? Y pues bueno, también nos va a favorecer lo que es la memoria, porque tiene conexiones con el sistema límbico. Entonces, al tener estas conexiones con el sistema límbico, se va a conectar a lo que es el hipocampo para la memoria y hacia la estructura de la amígdala para la memoria emocional. Es decir, vamos a tener como recuerdo de algún aprendizaje o de algún momento que nos haya impactado de manera emocional, sea positiva o negativa. Entonces, este lóbulo temporal pues, bueno, nos va a ayudar a todo este proceso. Y del lado derecho vemos aquí lo que son las áreas de Brodmann,
En las áreas de Brodmann, la 40 y 41 principalmente, que ya vieron que se encuentran en medio, es una área de asociación sensorial. ¿Esta qué va a hacer? Pues va a integrar todo lo que son la información sensitiva, auditiva y visual. Y pues esto nos va a permitir el reconocimiento tridimensional, o sea, gracias al funcionamiento de los tres lóbulos vamos a reconocer profundidad o el reconocimiento tridimensional, el esquema corporal, vamos a conocer dónde están ubicadas las partes de nuestro cuerpo y pues bueno, claramente lo de la integración del lenguaje hablado y escrito. Esa es como de las funciones más importantes de estos lóbulos de asociación. Aquí viene la corteza motora. Así como su nombre nos lo indica, la corteza motora, la premotora, aquí está en color verde fuerte, la corteza premotora se va a hacer cargo de controlar cómo se realizan los movimientos, es decir, esta va a ser como el plan motor, va a diseñar qué hacer dependiendo el estímulo, ¿no? Esto es, aquí se va a diseñar, pues es premotora, previo al movimiento. El área motora suplementaria, esta aquí nos dice que está encargada de la preparación y la iniciación y el monitoreo de los movimientos con alta complejidad. Esta pues va a almacenar los planes y programas motores planes y programas motores y los va a comparar con anteriores para hacerlos más especializados. Por eso dice que va a monitorear movimientos con alta complejidad. Entonces, esta va a ser la comparación para ir como aprendiendo cada vez movimientos y respuestas motoras más complejas. En la corteza frontal posterior de asociación, pues ahí se va a planificar el movimiento y en la corteza motora, pues así como su nombre nos lo indica, es justo la que va a decir, ya, ejecuta el movimiento ahora, ¿no? Esa es la corteza motora. Muévete. Entonces, pues estas son las funciones de la corteza motora y es muy importante saber que dentro de la corteza motora se encuentra el área de Broca. El área de Broca tiene conexiones con el área de Wernicke y juntas hacen el proceso del lenguaje hablado. El área de Broca, como está en la corteza motora, pues nos va a favorecer la fonoarticulación del lenguaje. Entonces, cuando el pequeño presenta dificultades en la pronunciación o en el movimiento del aparato fonoarticulador para algún fonema o alguna palabra, bueno, pues estaríamos hablando de que tiene alguna dificultad en el área de Broca o en la corteza motora. Y de ahí, pues, toda esta información que hace los lóbulos de asociación se van a enviar a lo que es el área de ejecución. Ya habíamos hablado de que pues la corteza motora se encuentra en el lóbulo frontal, pero pues en el lóbulo frontal principalmente recibe la información sensorial de estos lóbulos de asociación, tanto interna como externa, es decir, tanto de lo que sentimos adentro del cuerpo como de todos los estímulos que hay al entorno. Va a tener conexiones con áreas corticales premotoras, o sea, todas las áreas que vimos anteriormente va a tener comunicación y también con conexiones con el sistema límbico, que hablábamos que el sistema límbico es para la regulación emocional. Entonces, por eso la corteza frontal es de las más importantes, ¿sale? Muchos autores la llaman área de ejecución porque ahí se encuentran las funciones ejecutivas. La principal función de la corteza frontal es monitorizar y regular los procesos cognitivos durante realizar algunas tareas motoras complejas. Entonces, las funciones ejecutivas se encuentran justamente en esta área que es el córtex prefrontal y diversos autores pues le llaman así, ¿no? Funciones ejecutivas, pero a mí me gusta una definición que dan unos doctores en 1986, que aparte ya es como un poquito atrás, pero está muy interesante porque ellos dicen que no debería de llamarse como tal área de ejecución, sino de control de la activación de la ejecución. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que estar analizando los objetivos,
hacer como este plan, seleccionar el plan adecuado para poder ahora sí ejecutar el movimiento adecuado y oportuno para el estímulo, para la problemática que se nos está presentando. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es como esta planeación, como esta organización de la actividad y después ya estarla ejecutando la más adecuada e inhibir las que no son adecuadas, ¿sale? Entonces deberían de llamarse como áreas de control. Y pues bueno, el córtex prefrontal se divide en 3 áreas importantes, que es el área ventromedial, que es la rosita, y esto se hace cargo de funciones de atención, concentración, autocontrol, y el área azulita, que es el orbitofrontal, se hace cargo de funciones de empatía, control inhibitorio, y la moradita, que es el dorso lateral, que se encuentra como en la sien, es la memoria de trabajo, la planeación, la organización espacial y temporal. Entonces, como podemos ver, todas estas estructuras cerebrales son las que se implican en un correcto desempeño psicomotor. Si alguna de estas áreas motoras o que nos organizan el movimiento está o tienen alguna disfunción, alguna inmadurez, entonces nuestro pequeño, nuestro alumno, nuestro paciente, no nos va a estar dando una respuesta psicomotora adecuada. Entonces lo tendríamos que identificar para qué, pues bueno, para estarle brindando esa estimulación que quedábamos que el medio tiene que favorecer este proceso de experiencia psicomotora para que el niño pues se pueda ir desarrollando adecuadamente. Entonces, dentro del desarrollo psicomotriz encontramos 7 elementos básicos que influyen en su desarrollo, que es la percepción psicomotriz, la coordinación motriz, la lateralidad, la orientación espacial, el esquema corporal, el equilibrio, el tiempo y el ritmo. Estas 7 actividades o estos 7 elementos son básicos para que el niño tenga un buen desarrollo psicomotor. Empezamos con la parte de la percepción sensorio-motriz. La percepción sensorio-motriz se hace a través de lo que comúnmente conocemos como órganos de los sentidos. Ahora ya sabemos que toda esta información que reciben los órganos de los sentidos la van a estar procesando los pares craneales. Ay, ya les dije, pero bueno, esta pregunta se las iba a hacer. Entonces, la percepción va a ser a través de partes visuales, auditivas, táctiles, espaciales. Bueno, no se incluyen gustativas y olfatorias porque principalmente en el área pedagógica o psicológica y todas estas áreas de intervención se trabajan más con las visuales, la auditiva, la táctil y la espacial, ¿no? Entonces, pues son las que se pusieron aquí, pero pues también tenemos la auditiva, la gustativa y la olfatoria. Entonces, ¿en qué estructuras cerebrales se va a dar la percepción sensorio-motriz? ¿Quién me responde así brevemente? Ya les di una, pero hay otras 2 estructuras. Rápidamente, ¿quién me responde? ¿Están ahí o ya se ven? En el tálamo. Ajá, muy bien. Pares craneales, tálamo y falta una. ¿A dónde envía la información tálamo? Corteza la corteza somatosensorial. Eso, muy bien. Ahí se hace lo que es la percepción sensorio-motriz. Entonces, si nuestro pequeño tiene alguna dificultad en la percepción sensorio-motriz, ¿qué áreas cerebrales tenemos que estimular? Pues estas áreas, los núcleos, los pares craneales, el tálamo y la corteza somatosensorial. El siguiente elemento básico que se necesita para una buena psicomotricidad es la coordinación motriz. La coordinación motriz, pues bueno, nos va a permitir movimientos motores o locomotores automatizados. Estos movimientos automatizados, pues son como, por ejemplo, caminar. Caminar es un movimiento automatizado que, pues bueno, ya no pensamos. Ya va el pie derecho, va el pie izquierdo, va la mano derecha, va la mano izquierda, ¿no? Ya están automatizados en nuestro cerebro. ¿Dónde se da esta automatización? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice yo? Rápidamente, que abra su micrófono y que me diga. En cerebelo. Exactamente, en el cerebelo. Muy bien, palomita.
Entonces, de ahí viene la coordinación dinámica. De ahí, pues, esta nos va a permitir sincronizar los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, vamos a poder saltar y estamos aquí ocupando los pies para hacer esta coordinación sincrónica. Estamos saltando y tenemos una coordinación dinámica porque nos estamos moviendo. ¿Dónde pudiera darse esta coordinación dinámica? ¿En qué estructura cerebral de las que ya mencionamos? No, eso sí estuvo difícil. Bueno, aquí pueden intervenir varias estructuras. Recordemos que no trabajan solas, ¿no? O sea, sí tienen como alguna función en específico, pero todas al final se tienen que conectar para estar dando una buena respuesta psicomotriz. Entonces, en la coordinación dinámica pueden estar interviniendo lo que son los núcleos basales, porque necesitamos iniciar la acción e inhibirla cuando dejamos de saltar. También el cerebelo, porque son funciones que necesitan precisión y necesitan como un ritmo. Entonces, pues podríamos estar hablando de que aquí se implican núcleos basales y cerebelo. Y pues obviamente el córtex prefrontal. La disociación. ¿Qué es la disociación? Pues bueno, la disociación nos va a permitir los movimientos voluntarios de una o más partes del cuerpo cuando otras están en reposo. Bueno, o no en reposo, pero no se están moviendo. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de un movimiento como de el rascarme la cabeza y sobarme el estómago, que a veces luego los ponen así como para la coordinación. Efectivamente, ese es un ejercicio de coordinación motriz de disociación. Una mano está haciendo una actividad que se está rascándome la cabeza y la otra está sobándose en círculo el estómago. A ver quién de los que están aquí los puede hacer. Ya pueden practicar ahí en sus cámaras apagadas, no se preocupen, no es examen. Y la coordinación visomotriz, pues esta, como su nombre nos lo indica, es el aplicar los movimientos coordinados con la vista, como le llaman comúnmente la coordinación ojo-mano o ojo-pie. Entonces, esta es la coordinación visomotriz. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el encestar la canasta en una cancha de básquetbol, pues bueno, esta es la coordinación visomotriz y tengo que coordinar el movimiento de mis manos para encestar la canasta, que es la que estoy viendo, ¿no? Es la coordinación visomotriz. Esta coordinación visomotriz, ¿en qué estructuras cerebrales se tiene que llevar a cabo? En lóbulos occipitales. Exactamente, se implican los lóbulos occipitales y pues también un poquito del cerebelo, porque recordemos que el equilibrio dinámico nos lo da el cerebelo en conjunto con el movimiento ocular. Entonces sí, podría estar ahí implicados principalmente estos dos. Otra de las funciones o los elementos básicos de la psicomotricidad es la lateralidad. Entendemos como lateralidad al reconocimiento de izquierda y derecha, ¿no? A veces incluso como adultos ni siquiera reconocemos, te dicen, da vuelta a la derecha y te estás dando vuelta a la izquierda, ¿no? Entonces, no, a la otra derecha. Entonces, bueno, es el reconocimiento de la lateralidad derecha, izquierda y también de la predominancia lateral, es decir, de que hemisferio es como el más predominante. Aquí cabe aclarar que en ocasiones hay niños adultos que no siempre van a tener la predominancia en un solo hemisferio. Pudieran estar escribiendo con la mano derecha, pero a lo mejor para anotar el gol lo van a poder realizar con el pie izquierdo. Y a lo mejor para masticar, que eso es algo que nadie nota, pero que es muy, muy normal, que masticamos más de un lado que del otro. Incluso algún día que estén comiendo, obsérvense que siempre se mastica más de un lado que del otro. Si no, pregúntale a un odontólogo, que es un patrón de conducta normal. Entonces, esa es la predominancia lateral. Por ejemplo, las mujeres que ocupamos bolsa,
que siempre te cuelgues la bolsa del lado izquierdo o del lado derecho, eso también es tu predominancia lateral, el ocupar las estructuras del cuerpo para tus actividades comunes, ¿sale? Entonces, no solamente es el reconocimiento de derecha a izquierda y de las estructuras de tu cuerpo, sino también el cómo la ocupas, cómo predomina esta lateralidad. ¿En qué estructura cerebral se dará la lateralidad? Recuerden que esta nos puede ayudar también a desarrollar lo que es la ubicación espacial, y de hecho sí la mencionamos. ¿En qué estructura cerebral se da la ubicación espacial? ¿En los lóbulos de asociación? Exactamente. Necesitamos poner en acción el occipital, que es el que está viendo, y toda la información sensorial en los parietales y pues todo el sonido en los temporales. Entonces sí, principalmente es en los lóbulos de asociación. El equilibrio. El equilibrio, pues bueno, sabemos que la principal actividad del equilibrio es vencer la gravedad, para que no nos vayamos a caer. E incluso cuando tenemos como un estímulo imprevisto, como me tropiezo, y el mantenerme así como hacer le llaman el trastabilleo para no caerse, eso es equilibrio dinámico, ¿no? Estamos en el equilibrio con todo para vencer la gravedad, para no caernos así como reglas. Entonces, aquí es la parte del equilibrio, esa es su principal función, vencer la gravedad. Otra actividad que nos permite el equilibrio es una postura adecuada, para no andar caminando como todo jorobado o todo chueco. Esta es una actividad que nos permite el equilibrio y el dominio corporal, es decir, que aunque estemos sentados, aunque estemos dormidos, pues tenemos cierto equilibrio para mantener nuestro control y nuestro dominio de la postura. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ¿quién me recuerda dónde hacemos el equilibrio? Vestibular. Así es, en la parte de los pares craneales, en el nervio craneal vestíbulo coclear, pero se conjunta con otro, y eso también lo mencionamos. ¿Con qué otra estructura se conjunta para realizar un equilibrio? Cerebelo. ¿Con el cerebelo? El cerebelo, muy bien. Muy bien, tienen 10, pusieron mucha atención, muy bien. El cerebelo tiene conexiones con los núcleos vestibulares y nos permiten lo que es el equilibrio para la postura, para la marcha y para vencer la gravedad. El esquema corporal, ahí por eso está ese pequeño besándose, porque está haciendo un reconocimiento de su propio cuerpo. Esa es la principal actividad del esquema corporal. Reconocer las estructuras o las partes del cuerpo que lo componen, y además cómo podemos utilizar estas partes del cuerpo para interactuar con el medio, ya sea con otros o con los objetos. Entonces, si yo reconozco que mi mano derecha puede llegar a alcanzar ese vaso de agua, pues ese reconocimiento de mi esquema corporal me va a permitir una adecuada psicomotricidad. Si yo no sé que mi brazo se puede estirar hasta allá, alcanzar el vaso de agua, pues entonces no voy a ser capaz de dar esa respuesta psicomotora, ¿sale? Entonces es muy importante el reconocimiento de las partes que conforman el cuerpo. ¿En dónde podríamos encontrar el desarrollo del esquema corporal? ¿En qué estructura cerebral? En las Acuérdense áreas que de las áreas de asociación podría ser, pero recuerden que les mencionaba que esta estructura se podría hacerse el reconocimiento de las partes del cuerpo incluso sin verlas.
En el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, exactamente, en el lóbulo parietal, en la área de asociación sensitiva. Con esta información sensorial interna, el cerebro es capaz de reconocer las partes del cuerpo incluso si no las tiene a la vista. La orientación espacial. No tenemos un buen desarrollo de la orientación espacial, pues cuando queramos ocupar nuestra boca, pues como el chico de la imagen, pues vamos a estar tocando la flauta con la nariz en lugar de con la boca, ¿no? Entonces, la orientación espacial nos va a permitir el reconocimiento de la distancia conforme a objetos y conforme a otras personas, basado en mi yo, o sea, en mi cuerpo. Tengo que reconocer cuánta distancia hay entre otros objetos y entre otras personas para que yo pueda tener un buen desarrollo psicomotriz. Este depende también de la lateralidad y del esquema corporal. Si el niño tiene dificultades de reconocimiento de la lateralidad y del reconocimiento de las partes del cuerpo, va a ser muy difícil que tenga una orientación espacial, porque si no sabe cuál es su brazo derecho y le dices, Pedrito, mueve el brazo derecho y Pedrito mueve el izquierdo y ya le pegó al compañero de al lado, entonces pues muy difícil va a poder tener como esta orientación espacial desarrollada. Necesita primero lateralidad y esquema corporal. Entonces ahora sí, ¿dónde se da la orientación espacial? Ya la habíamos analizado previo. Lóbulo parietal. Sí, lóbulo parietal, pero como necesitamos también un poquito de, ese es, bueno, el esquema corporal, pero la lateralidad habíamos quedado que en los Lóbulos de asociación occipital. así es, lóbulos de asociación. Sí, necesitamos de los 3 lóbulos principalmente para tener una adecuada orientación espacial. Y pues bueno, el último de los elementos básicos de la psicomotricidad es el tiempo y el ritmo. Aquí la chica nos está contando, tiene esta coordinación tiempo y ritmo para hablar y mover sus dedos al mismo tiempo. Entonces, el movimiento de orden temporal por su contracción muscular. Entonces, pues ella está haciendo la contracción muscular de sus deditos para generar como un ritmo. Y el ritmo es la realización del estímulo que secuencia en el tiempo y dependen de la regularidad con la que se repite. O sea, en palabras comunes es la cadencia, ¿no? La secuencia con que realizas un movimiento que te va a permitir el ritmo, ya sea lento o rápido, ese te va a estar determinando lo que es el tiempo y con esto el ritmo. ¿En qué estructura cerebral se va a desarrollar el tiempo y el ritmo? Eso es muy fácil. Ahí tiene hasta implicado el nombre. En el lóbulo temporal. Exactamente, en el lóbulo temporal principalmente. Nos va a estar favoreciendo la adquisición de la temporalidad y el ritmo. Muy bien, entonces, aquí ya vimos que los 7 elementos básicos de la psicomotricidad se necesitan desarrollar adecuadamente para que el niño esté dando una respuesta psicomotriz adecuada. Y entonces, tenemos que entender que todas las estructuras y las conexiones que tienen en el cerebro, el niño, se requieren para realizar una respuesta motora y esta respuesta motora o esta respuesta psicomotora ahora sí se implica en las áreas cognitivas, las áreas motoras y las áreas socioafectivas. ¿Vale? Necesitamos de todas estas estructuras, la maduración y el funcionamiento adecuado para poder realizar todos estos movimientos que estamos viendo en los GIFs: motricidad gruesa, motricidad fina, equilibrio, lateralidad, coordinación, percepción, baile, inhibición e iniciación del movimiento, saltos y todos los que podamos ver aquí, incluso los que no podamos ver aquí, son respuestas psicomotoras.
¿sale? Entonces, podemos entender que todo, absolutamente todo lo que realizamos como seres humanos, pues se está relacionado totalmente con un buen desarrollo psicomotor. Entonces, esto depende principalmente de la maduración y el buen funcionamiento de las estructuras cerebrales, de la sinapsis que haya en estas estructuras cerebrales, y claramente, y lo que habíamos hablado, que para que estas sinapsis, estas conexiones se den, le necesitamos favorecer al niño esta experiencia sensorial, esta experiencia motora del medio, para que él pueda estar generando estas conexiones neuronales que le van a permitir aprendizajes cada vez más complejos. Pues bueno, les agradezco por la atención que me prestaron a esta presentación, a este webinar. Yo soy Alejandra Luna Torres, soy directora del Centro Integral de Desarrollo en Neurociencias. Nosotros pues somos un centro de atención a niños y adolescentes que presentan problemas de conducta, aprendizaje, lenguaje, discapacidad motora e intelectual. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario para que podamos atender a estos pequeños. Nuestra metodología base de esta atención es la metodología BNB del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, y también pues tenemos y brindamos atención pedagógica para niños que tienen dificultades en el área escolar. Entonces, pues vamos a pasar a lo que sería las preguntas. Si alguien tiene dudas, algo que comentar, pues con gusto es el momento. Si lo quieren hacer con el micrófono abierto o quieren dejar el comentario en los escritos, sin problema, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Alejandra Luna Torres, por favor les pedimos que enciendan su micrófono, por favor, y formulen su pregunta. Tenemos unos minutos para solucionar dudas. Bueno, yo no sé si sea duda. Es una situación que vivo yo en casa con mi hijo. Él tiene problemas de escritura porque no se come la N siempre y varias letras, pero aunque se concentre al escribir, se come siempre la N y tiene así como que dificultad motora porque es así como que muy torpe con sus manos y al moverse también. Entonces, no sé si me pudiera comentar algo sobre eso. Creo que tiene relación en cuanto a lo que explicó. Sí, claro, de hecho mucha relación. Y bueno, no lo comentábamos en las diapositivas, pero el desarrollo psicomotor se va dando de la motricidad gruesa a la motricidad fina. Primero tenemos que madurar estructuras cerebrales para permitir el movimiento de brazos y piernas, y ya después de manos, que es como una motricidad más fina. Y esto también incluye como el lenguaje, ¿no? que es motricidad fina. Entonces, si el pequeño presenta dificultades desde la motricidad gruesa, por ejemplo, para lanzar y atrapar una pelota, se le dificulta, que son músculos más grandes. Cuando le pedimos una precisión en la motricidad fina, pues claramente se le va a dificultar. Primero necesita tener un control de la masa muscular más grande para después tener un control de un músculo más pequeño, como es la prensión bueno, para la pinza fina. Entonces, bueno, pues ahí podríamos estar hablando de esa parte, ¿no? También de la dificultad para el reconocimiento de las letras y que se come la N, me comentó usted. Pues bueno, sí, puede tener alguna dificultad en los lóbulos de asociación, ya sea occipital, que es el de la actividad visual, o ya sea del parietal, que es el que hace la integración del
de la información sensorial, o bien desde los pares craneales. O sea, se necesita hacer como un proceso de evaluación para saber qué es lo que tiene este pequeño, ya en específico, para poder trabajar adecuadamente en su padecimiento. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Te habían dejado algunos comentarios, ¿sale? Ay, déjame ver si puedo leerlos por aquí. Ok, te comentan libros y fuentes de información que recomiendas. Te dicen que una muy interesante, que muchas gracias. Pues en la escuela encuentran niños con diferentes necesidades. Su reto como docentes es ver cómo se les puede guiar. Hay una pregunta, Ale, ¿qué tanto influye la música en el desarrollo psicomotriz de los niños? Ok, la música, dependiendo si es escuchada o si es interpretada. La música escuchada, bueno, va a favorecer lo que es el desarrollo de las actividades del lóbulo temporal, que recordemos que este se hace cargo de la audición, el ritmo, la sincronía, bueno, más bien del ritmo, y la temporalidad para la adecuación musical. Y bueno, la interpretación en un instrumento, va a favorecer muchísimo más, porque aquí ya vamos a estar implicando también lo que son funciones sensoriales, auditivas, visuales, táctiles. Entonces, el uso de un instrumento musical, el que sea, va a ayudar muchísimo al aprendizaje del pequeño. Otra pregunta, ¿solo se habló de lateralidad? ¿Está implícita ahí la direccionalidad o es el esquema corporal? Direccionalidad. ¿Qué entendemos por direccionalidad? Yadira. ¿Andas por ahí? Bueno, nos comenta, piden que menciones libros o referencias. Y bueno, otra pregunta, ¿qué tipo de experiencias sensoriales se recomiendan para dificultades de habla cuando esta es lenta o no integrada? Ok, aquí dependiendo la edad del pequeño, lo que es el lenguaje, pues es una respuesta psicomotora, como ya pudimos ver. También se va dando de forma paulatina y de forma progresiva. Entonces, lo que necesitamos primero saber es la edad del pequeño, ¿no? Si ya tiene como aquí un retraso en el lenguaje, pues bueno, necesita la estimulación del medio, eso es muy importante. ¿Y cómo se estimula el lenguaje? Pues bueno, a través de hablar con el niño, ¿no? Hacer esta interacción, a través de música, a través de cuentos, a través de actividades de juego paralelo, de juego simbólico, que le va a favorecer como esa interacción, este desarrollo del lenguaje, porque a veces el facilitarle las cosas, el no permitirle como esta interacción con los demás o con los juegos de imitación, por ejemplo, pues esto va a ir retrasando un poquito lo que es el lenguaje. Entonces estas actividades le van a ayudar mucho para ir desarrollando el lenguaje. De acuerdo a las recomendaciones sobre libros y todo eso, bueno, pues tenemos aquí en casa el libro de Educación y Cerebro, un vínculo imprescindible. Ahí justamente habla de los beneficios de la música, los beneficios del arte, del deporte, cómo trabajar con un niño con problemas de comportamiento. También nos habla de cómo podemos hacer un proceso de neuroevaluación para identificar las problemáticas del niño. Entonces es un libro que está muy completo, no lo tengo aquí a la mano, no sé si Mari lo tenga por ahí, pero bueno, está a la venta aquí en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Es un libro que la verdad les va a dar mucha información muy importante y que les va a servir para su quehacer profesional.
Pues Ale, te agradece muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde, noche, con esta interesante ponencia. A todos les agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Les vuelvo a reiterar que esta grabación va a volver a ser retransmitida, así que los invitamos a que se queden en el grupo de WhatsApp para que puedan tener la liga y, bueno, en su caso, compartirla y, por supuesto, invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, INCRI-AC. Les hacemos la invitación, por supuesto, para que estén con nosotros en nuestro próximo 9º Congreso Nacional, el evento académico más importante que INCRI-AC tiene, y que, bueno, por esta ocasión, y ustedes lo saben, por la contingencia, bueno, pues se va a hacer en línea los días 4, 5 y 6 de diciembre. Va a ser 3 días intensivos de actividades, más de 60 actividades en donde todos ustedes van a poder participar. Por ser parte de la familia INCRI, van a tener un 20% de descuento si mencionan que estuvieron en el webinar de la licenciada Alejandra Luna Torres. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan enterarse de esta y de otras actividades académicas que vamos a tener. Y pues nada, muchísimas por acompañarnos. Miren, aquí tenemos ya presencial el libro, Educación y Cerebro, un vínculo imprescindible. Lo pueden adquirir aquí en el grupo de WhatsApp, pedirle la información a la licenciada Lupita. O si se encuentran aquí en Puebla, pueden venir a las instalaciones de CIREN. Aquí también tenemos libros de Educación y Cerebro, un vínculo imprescindible. Pues muchísimas gracias, les agradecemos el haber estado aquí con nosotros el día de hoy y regalarnos su tarde del sábado para esta información. Esperamos haya servido para su actividad profesional y pues cualquier duda la pueden volver a checar en el video que se va a estar compartiendo, o bien me parece que vamos a hacer un curso referente a lo que es la psicomotricidad y las neurociencias. El costo del libro tiene un costo de 350 pesos. Pues ahí está la información. Les invitamos a que estén al pendiente del grupo de WhatsApp para enviarles las fechas del curso de actualización sobre esta temática con la licenciada Alejandra Luna Torres. Muchísimas gracias a todos. Bonita tarde, Ale. Igualmente, Mari, bonita tarde a todos. Bueno, ya casi noche. Que se la pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches a todos.